Bueno, buenas tardes a todos los que estéis ahora conectados. No sé si habrá sido la gente muy puntual, pero vamos a darle unos minutos de manera que nos dé tiempo a todos a poder mirarnos un poco. Esto es nuevo totalmente para nosotros, es el primer directo que hacemos y bueno, estamos muy contentos y muy ilusionados porque es la primera vez que os vamos a hablar directamente de un tema que creo que es muy interesante e importante, sobre todo para la gente que comienza o que lleva poco tiempo y está teniendo dificultades, ¿vale? Y también os presentaré en este directo, pues, la comunidad de bonsai. La comunidad de bonsai que es también otro proyecto que tenemos ahí, que creo que puede ayudar a muchísima gente. Y que, bueno, os daré todos los detalles, en qué va a consistir, cómo va a funcionar, qué contenido va a haber y cómo podemos estar conectados, que es lo importante. Mira, ya se va conectando gente por aquí. Muy buenas tardes. Idme diciendo, por favor, hay algunos que tenéis el nick, vuestros nombres, y también sería interesante que me digáis de dónde me escribís, ¿vale? Así vamos teniendo un poco el mapa de los aficionados y de esta comunidad que estamos formando para ver el alcance que vamos teniendo. Vamos a dejar unos minutitos más, ¿vale? Antes de entrar un poco en materia, pero bueno. También decidme si se escucha bien, si se me ve con claridad y así voy yo un poco también aprendiendo y guiándome de lo que me vayáis diciendo, ¿vale? Pues mira, aquí hay un amigo que nos escribe desde Mallorca, desde Orlando, desde Sevilla, de Carmona, bueno, desde Málaga, Fernando, otro desde Sevilla, bueno, la verdad que va conectándose gente. Qué guay. Me encanta. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Oye. Bueno, pues si os parece, como ya veo que hay un número considerable de personas conectadas, pues comenzamos. ¿Se escucha bien? ¿Todo correcto? Empezamos, ¿no? Vale. Bueno, pues mira, desde Córdoba también nos están escribiendo aquí. Andalucía sé que está teniendo fuerza. Pero bueno, ya ves, incluso desde Orlando, fíjate, si tenemos alcance. Bueno, pues como os decía, el principal motivo del directo de hoy, pues es primero, pues tener este contacto con vosotros, esta cercanía, que yo creo que es necesaria en este mundo donde hay mucha información, pero que no toda la información va dirigida a que las personas tengan el mejor cultivo y puedan disfrutar de la manera más fácil de esta bonita afición. Hay muchas veces que la información pues, va enfocada a otros intereses y que la gente se pierde en esa, porque todavía no tiene criterio. Las personas que llevan muchísimo tiempo en esto, no les voy a contar nada nuevo porque todo lo que voy a decir lo han sufrido ya en sus carnes y ya saben distinguir perfectamente qué está bien intencionado, qué no, qué le funciona, qué no le funciona. Yo voy a hablar no desde lo que he leído, de lo que he visto, desde mis más de 25 años de experiencia cultivando bonsai de colección, ¿vale? Cultivando, formando, ayudando a gente, bonsai de colección. He pasado por todas las etapas que os podáis imaginar, por todas he pasado. Siguen llegando mensajes. Voy a centrarme un poco en deciros un poco el contenido y después, si queréis, tenemos un momento de chat. Voy a repasar todas las consultas que me podéis ir haciendo ya y os las iré respondiendo una a una. Voy a responder a todo el mundo, ¿vale? Y mira, desde Argentina hay muchísima gente. Qué bien, qué alegría. Bueno, pues lo que os comentaba. Entonces, no toda la información que nos llega con la mejor de las intenciones y creo que bueno, poner un poco de calma aquí y volver a las bases es importante para saber qué estamos haciendo en el bonsai, ¿no? Los aficionados al bonsai, este es su tiempo de ocio, es como yo lo entendía cuando era aficionado, cuando todavía no era profesional, ese es mi tiempo de ocio
y en mi tiempo de ocio lo que quiero es disfrutar de la afición. Si eso me va a suponer un problema, un montón de problemas, no solo un problema, al final acabas frustrándote y no pudiendo avanzar y lo que hace la gran mayoría de los aficionados que comienzan, que lo abandonan. Se me ha muerto, no conseguía que me vivieran, no tuvo alguien que le guiara en las cosas básicas, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay mucha información, todo el mundo quiere vender la fórmula mágica para que tus bonsai vayan bien. Y es que decir bonsai no es decir algo concreto, una fórmula concreta. La diversidad de especies que hay, la diversidad de climas que hay, la diversidad de orientaciones, de todos los factores que influyen, hacen que no haya una fórmula única o una fórmula aproximada que valga para todo el mundo. Entonces, yo lo que os propongo es, primero, que simplifiquéis al máximo vuestro cultivo de bonsai. Y os diré cómo puedo conseguirlo. Porque todo el mundo dirá, bueno, si yo quiero simplificarlo, pero es que no puedo, es que se me mueren o es que no me funciona, ¿vale? Esta evolución que yo he tenido en el bonsai también, en todos estos años, cultivando un gran número de bonsai, ejemplares importantes, ejemplares de colección, ha llegado también a esa evolución de simplificación. Yo he cultivado árboles muy complejos para mi zona y tenía que dedicarle pues muchos recursos, mucho tiempo y aún así pues me costaba sacarlo adelante. Tenía éxito, pero me costaba. Ahora os pondré claros ejemplos, ¿no? Por los que he sido conocido, todo el mundo ha visto qué ejemplares de esa especie tenía y cómo los cultivaba en un clima adverso. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer un aficionado al bonsai para que pueda disfrutar de su afición es salir a la montaña, darse una vuelta por su entorno, la montaña, el campo que tenga alrededor de su casa, ¿vale? De tu ciudad. Y con esto te digo el que vive en Argentina, el que vive en Andalucía o el que vive en el norte de Europa. Me da igual. Los árboles que tú estás viendo ahí, esos árboles, no utilizan abonos japoneses, no tienen ninguna malla de sombrero en verano, no utilizan agua de osmosis, no tienen tratamientos preventivos, no tienen nada de eso. Y son especies que van a ir muy bien en tu zona, muy, muy bien. Esa es la primera base que tenemos. Antes de explicarte cómo funciona un bonsai, una planta, qué tienes que hacer para que las raíces funcionen bien, todo eso. Primero es elegir una especie que te haga disfrutar. Y estoy seguro que en todas las zonas tenéis un montón de cartas a las que elegir, de especies a las que elegir. Os hablo de mi zona. Yo vivo en Sevilla, en Alcalá de Guadaira. Aquí en Andalucía tenemos un montón de variedades mediterráneas, caduco, con flor y fruto, perenne, coníferas. Tenemos un montón de especies que funcionan aquí, ¿vale? En cambio, hay especies que son de aquí que no funcionarían muy bien en otros lugares, ¿vale? Yo, todas las especies que cultivo en mi jardín, ¿vale? Empecé teniendo malla de sombrero, con todas esas experiencias que os he dicho que están sufriendo otros aficionados, ya las he sufrido. Ya esas fiebres las pasé y ahora tengo un cultivo mucho más eficiente, me da tiempo a hacer muchas más cosas y mis árboles funcionan mucho mejor, ¿vale? Partiendo de la base de que utilicéis especies autóctonas del sitio donde viváis. Eso os va a quitar un montonazo de problemas de en medio. Utilizando también productos de agricultura. Productos de agricultura que tengáis contrastados por conocidos, por el medio en el que os mováis y en todas las zonas, o al menos en la esquina de Andalucía, yo creo que en todo el mundo hay una zona agrícola donde puedes encontrar algunos suministros agrícolas básicos. Hablo de abonos, hablo de complementos, hablo de algún fungicida natural como oxicloruro de cobre o cualquiera de este tipo, 4 elementos. Yo, al igual que muchos aficionados, hemos tenido y tenemos algunos todavía un arsenal, un armario lleno de botes, lleno de botes. Esto cada 3 semanas, esto cada 2 semanas, esto todas las semanas. Olvidaros.
Yo actualmente no hago absolutamente nada de eso, ¿vale? Un abono, utilizo un abono orgánico o químico, básico, equilibrado, sin ninguna formulación especial más que uno de agricultura de calidad, ¿vale? Muy importante. Un abono de agricultura de calidad es 50 veces más barato que un abono japonés, por ejemplo, ¿vale? Y es de calidad, es de mucha calidad. A todo esto yo no vendo ningún tipo de abono, ningún tipo de complemento, yo solo vendo árboles. Solo vendo árboles, ¿vale? Si podéis entrar en mi web. Entonces, todo lo que yo os diga no tiene más intención que la de ayudaros, la de simplificaros el cultivo, simplificaros para que disfrutéis de la afición, ¿vale? Dicho esto, si utilizáis árboles autóctonos, esos árboles van a funcionar bien con vuestra luz, no vais a tener que poner sombrero nunca, aunque los veranos se están haciendo cada vez más duros. Yo sigo cultivando especies caducas, especies que son más sensibles al sol, pero en mi zona. ¿Por qué? Porque un almendro en la naturaleza donde yo vivo, se pasa el verano a pleno sol y con muy poca agua, ¿vale? Es verdad que en cultivo hay ciertas diferencias, en cultivo en maceta hay ciertas diferencias. Y un almendro en maceta requiere más agua que un almendro que está afuera, porque tiene sus raíces que alcanzan tal. Esos árboles también, por ejemplo, en mi zona, que es una zona generalmente calcárea, pues van a admitir mucho mejor el agua que no está tratada, el agua que no es de osmosis, que tiene cal, ¿vale? Yo sé que hay zonas de España que tienen agua muy, muy dura y que habrá casos concretos en los que utilizar osmosis sea necesario. Razón de más para apoyar lo que os estoy diciendo. O sea, si tú vives en, os digo, una zona de España que es conocido, que tiene un agua muy dura, como es la zona de Murcia, el Levante, toda zona ahí, tiene un agua muy dura. Razón de más para que no te vayas a especies que necesiten un agua muy pura, ¿vale? O sea, yo he cultivado con agua de pozo acebuches y encinas y mirtos y lentiscos y muchas especies que sí, que con agua de osmosis irían un poco mejor, pero que con agua normal de pozo, con cal y tal, van bien, ¿vale? Es una opción para llegar a tener un cultivo más fácil y que el abonado funcione mejor, pero bueno, que todo eso es rizar el rizo. Eso no quiere decir que la persona que quiera adentrarse, que quiera explorar, que quiera aumente en sus conocimientos y aplique más medios a su cultivo. No estoy diciendo una cosa con la otra. Lo que estoy ahora mismo es quitándole problemas a las personas, a los aficionados que tienen esa preocupación, que están muy agobiados con toda la información y aplicando. O sea, aplicando un montón de productos, un montón de técnicas para el cultivo cuando con especies de su zona, ¿vale? No tendrían ese problema, ¿vale? Imaginaros alguien del norte de Europa que quiera cultivar acebuches, pues lo va a tener complicado, porque va a tener que fabricar un sol para que el acebuche medio tire y lo va a tener muy difícil, ¿no? Entonces, creo que eso es básico. Esa es la puerta de entrada a disfrutar de la afición, ¿vale? Unos árboles que funcionen bien solos, prácticamente solos. Y después, por supuesto, conocimiento, técnica, todo lo que queramos. También entiendo que lo que nos llama la atención a todos, cuando hoy hablaba con un aficionado que ha salido un árbol importante de jardín y tuvimos una pequeña conversación sobre esto. Cuando uno va a un zoológico, a un sitio, pues le llaman a un museo de bonsái, por ejemplo, que los hay muy buenos, le llaman la atención especies que no son de su zona. Las que tienes más en su zona, pues las tienes más vistas, ¿vale? Te llaman más especies la atención de otras latitudes, ¿vale? Pero lo que no tienes en cuenta es que en ese museo, esos profesionales, o sea, hay profesionales que tienen todas las especies de su zona, especies importadas de Japón, porque venden a todo el mundo.
Le venden a gente que vive en el norte, gente que vive en el sur, gente de todos los climas. Y que esos profesionales, esos museos, tienen varias personas trabajando para eso. Que no es el mismo objetivo que el de un aficionado. Un aficionado lo que quiere tener es una exploración bonita. Una exploración bonita con la que vea evolución en sus árboles, coger árboles en bruto y llevarlos a estado de exposición, ver cómo ese progreso de los árboles en tus manos, cómo va desarrollándose esos árboles. Entonces, no es la misma técnica. O sea, no podemos cultivar nuestros árboles como aficionados, con el tiempo que tiene un aficionado y los recursos que tiene un aficionado, como lo hace un profesional que tiene esa diversidad de especies. Incluso así, he visto un montón de artículos de Japón donde hay muchos viveros que están especializados en una o en muy pocas especies. Y la tendencia de los aficionados es a tener una gran variedad de especies, además de muchas latitudes del mundo. Entonces, eso al final nos acaba creando muchos problemas. Y ya os digo que yo he conseguido cultivar con éxito especies que no eran para nada de aquí, como pueden ser las azaleas. Tuve una época en la que tuve muchísimas azaleas, vendí muchísimas azaleas, las conseguía evolucionar, tenéis en el canal vídeos sobre azaleas. Ya la cosa se puso más complicada con el tema de las importaciones, los precios subieron en exceso y es un tema que descarté, ¿vale? Y bueno, pues deseché. Por contra, he encontrado unas variedades autóctonas de floración espectacular, como pueden ser los mirtos, como pueden ser los almendros, como pueden ser otro tipo de especies que funcionan muy bien aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que es algo que os debéis de plantear. Mirar en vuestra zona qué árboles tenéis. Hay árboles que no son originarios de aquí. Por ejemplo, los cítricos aquí en el sur van muy bien también y en muchas zonas de Mediterránea van muy bien. Se me ocurren muchas variedades, pero sobre todo eso, salid a vuestro entorno, tened en cuenta que esos árboles en sus sitios salvajes o incluso en algunos parques que puedes ver los que funcionan bien, no tienen mayor problema. Son variedades que en maceta, adaptando el cultivo a ese cultivo en maceta que tiene sus diferencias, ¿vale? Os van a ahorrar muchísimos problemas, ¿vale? Yo no sé si me paro ahora y ya leo un poco los comentarios de cómo veis. Aquí hay un montón de gente que estáis saludando y bueno, os agradezco muchísimo que estéis conectados y si queréis hacerme algunas consultas referentes a esto o queréis que sigamos avanzando, me vais diciendo, ¿vale? Vale, aquí me dice gente que, bueno, que es verdad que están regando con agua del grifo normal y corriente y les va bien, ¿vale? Gente que comparte lo que estoy diciendo, ¿vale? Hola, buenas, Fénix. Vale. Desde Uruguay, a ver, estamos investigando y experimentando con nuestras especies nativas, pues allí hay especies seguro fantásticas para hacer bonsai. El contacto que he tenido con la gente de Latinoamérica es también ellos buscando un poco reflejo en Japón, en Europa, y yo veía que tampoco era el camino, porque hay especies allí muy buenas. Vamos a buscar todo siempre referente japonés, ¿vale? Pero yo tuve una experiencia muy bonita y me felicitaron el antiguo embajador en España de Japón porque le encantó un alcornoque mío en una exposición que hice hace muchísimo tiempo, le llamó mucho la atención. Al final a un japonés ve un pino negro y tampoco le llama tanto la atención y ve un alcornoque y le encanta. Y ahí en Latinoamérica pues hay un montonazo de especies y seguro no tengo ninguna experiencia con ellas, ¿vale? Aún así, en lo que os pueda ayudar en esa investigación que estáis haciendo, pues contad conmigo y ponerme en comentarios todo lo que necesitéis, que seguro que buscamos algo que se pueda hacer. Vale, bueno,
Mientras siguen llegando más consultas, os voy contando también un poco porque tampoco quiero que se alargue mucho este primer directo. No hemos podido meter diapositivas y algunas cosas que tenía preparadas para mostraros, pero bueno, ahora mismo todavía la técnica del directo la tenemos que desarrollar un poco para poder compartir pantalla y hacer mucho más dinámico esto. Y tengo este plano fijo que, bueno, tampoco quiero hacerlo demasiado largo para no aburrirlo. Entonces, una cosa que sí os quería comentar. Os quiero presentar también la comunidad de bonsai, ¿vale? ¿Y en qué consiste? ¿Qué alcance va a tener? Bueno, pues la comunidad de bonsai va a ser un espacio, ¿vale? Donde vamos a tener un contenido exclusivo para esta comunidad. Contenido exclusivo constante. Cada semana habrá un vídeo, un directo o un tema relacionado con lo que vosotros me vayáis indicando. La dinámica va a ser un vídeo de contenido, técnicas, cultivo, presentación de especies, evolución de árboles, el contenido que normalmente suelo poner en el canal en abierto. Haré un contenido de ese tipo, pero muy enfocado a lo que vosotros me vayáis diciendo. Tenemos grabado un montón de contenido ya. O sea, esto lo llevamos preparando bastante tiempo y tenemos grabado un montón de contenido. También habrá vídeos de venta. En este espacio publicaré, antes de que salgan en mi web, que es algo que suele pasar a la gente que viene por el jardín, gente que me conoce y me pregunta, oye, Santi, ¿tienes tal especie? ¿Tienes tal otra especie? Y hay muchos árboles que no pasan por la web. Entonces, lo que sí voy a hacer es presentarlos en el canal, presentar todos esos árboles nuevos antes de subirlos a la web y tengáis ese privilegio o tener esa oportunidad antes de poder ver esos árboles y si alguien está interesado, pues bueno, se pone en contacto conmigo y listo. También tendremos un directo mensual, perdón. Una de las semanas, o sea, son 4 o 5 semanas a la semana, en una de las semanas habrá un directo. Normalmente será el último viernes de cada mes, será el directo. Y ahí tendré un tema en el que os expondré, ¿vale? También en cada directo, hoy incluido, os pido por favor que me digáis sugerencias para el siguiente directo, que ya sería en septiembre, ¿vale? Porque es cuando va a empezar la comunidad. Y yo enfocaré un poco el directo a vuestra necesidad, porque la intención del directo es cubrir todas esas carencias de conocimiento o lo que vosotros necesitáis. Al final esto es un servicio que yo quiero daros, que ya le estaba prestando a mis clientes. Mis clientes, gente que compra mis árboles, tiene conexión directa conmigo, tiene acceso directo para todo lo que necesiten. O sea, cuando tienen una duda están acompañados. Cuando me compran un árbol no termina ahí la venta. Yo ya tengo con ellos una relación en la que ellos pueden con total libertad preguntarme lo que necesiten, ¿vale? Entonces, eso quiero hacerlo con todos los miembros de la comunidad, ¿vale? Entonces, en ese directo, pues podéis hacer un montón de consultas, habrá un hilo conductor que será la temática de ese directo y a partir de ahí todas las consultas que os surjan las trataremos. Habrá otro vídeo sobre los vídeos que me enviéis de consultas vuestras. Esto es de lo que más voy a disfrutar, ¿vale? Porque va a ser un vídeo sobre vosotros, no sobre mí, sobre mis árboles. Aunque pueda poner de ejemplo algunos árboles que tengo, que haga referencia a eso, os voy a dar después os dejaremos una dirección de correo electrónico, la he puesto en vídeos anteriores donde he hablado de la comunidad, donde podéis mandar vídeos máximo 1 minuto. Os grabáis con vuestro árbol, si queréis salir, salid, si no queréis salir no hace falta, y decís vuestra consulta. Oye, mira, tengo este árbol, no consigo que salga adelante, tengo este problema, me gustaría hacer esto. La consulta que sea, del calibre que sea, de bonsai, ¿vale? No de reparo, ni hablar, ni ay, que yo no tengo árboles para enseñar, porque si me decís que no se publique ese vídeo, no se va a publicar. Yo voy a responder a todos los vídeos, os voy a ayudar a todos, os voy a resolver todas las consultas, ¿vale? Y algunas de los vídeos
si vosotros me dais permiso, haré un vídeo sobre 3 o 4 vídeos que yo vea que sea de interés general, que pueda ayudar a más gente, que sea algo, que sea una consulta que esté muy bien enfocada. Entonces, haré un vídeo sobre eso, aportando donde yo veo que está la solución para ese tema en concreto, y si tengo algún caso de éxito sobre eso en mis árboles, pues lo pondré también, ¿vale? Entonces, ahí cerraríamos un poco el círculo de contenido que tendría este espacio que os estoy presentando. Ideas, muchísimas. O sea, a partir de ahí la comunidad, en lo que se desarrolle, hacer un grupo, algunas quedadas en sitios donde podamos vernos y juntarnos para hacer bonsai. O sea, a partir de ahí podemos hacer 1000 cosas. Si todo esto encaja y es algo que la gente aceptáis porque veis que cubre esa necesidad que tenéis en cuanto a acompañamiento, yo es lo que he visto siempre. O sea, mucha información en Internet, mucha información enfocada no siempre a ayudar, sino muchas veces a hacer negocios. Dejaba muchos huecos y gente muy perdida, ¿vale? Es como si, os pongo un pequeño ejemplo, como si un profesor de autoescuela te explica cómo tienes que conducir, te monta en el coche y te dice, tira para allá, y conduces solo, ¿no? Al final te surge un montón de dudas cuando estás solo y demás, y en este caso, pues yo quiero montarme en el coche con vosotros, y cuando tengáis una duda de las técnicas varias que explicaré en el canal, de cosas que necesitáis vosotros. Tenemos un vídeo muy chulo sobre injertos. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros cómo se injerta? La espiguita cortadita, envuelta en el film, encajada tal. ¿Y a cuánta gente no le funciona? A muchísima gente, porque hay más allá. O sea, hay información detrás que hace que esa espiga que prendes bien, que haces bien, al final se acaba muriendo y no prende, ¿vale? Entonces, no solo vamos a explicar cómo se hace, sino cómo va después, oye, mira tal, cómo vamos evolucionando. Quiero acompañaros en todo eso. Y por eso vais a tener ese canal directo para hacer todas las consultas. Tanto directo, donde vais a poder interactuar como estáis haciendo ahora, como mediante correo electrónico, que ya os digo que voy a responder absolutamente a todos. ¿Vale? Bueno, llevamos ya casi media hora que no he parado de hablar y a ver, vamos a ver si hay aquí algunas consultas que me ponéis. Pues mira, aquí me comenta gente de fuera que, bueno, que España es un ejemplo en búsqueda de especies nativas para trabajar en bonsai. Pues la verdad es que sí. La verdad es que aquí hemos desarrollado un montón de especies, se han evolucionado. Hay grandes coleccionistas en España, grandes profesionales en España que han cogido especies autóctonas, hemos cogido especies autóctonas y las hemos llevado a un nivel altísimo de exposición, compitiendo en exposición, que han ganado premios europeos contra árboles de importación muy potentes, ¿no? Y es verdad que eso sí que se ha conseguido aquí. Pues sí, mira, aquí Miguel Ángel nos dice que tenemos que valorar un poco lo que tenemos en España. Yo lo extendería a lo que tenemos cada uno en su lugar, ¿no? Además son árboles muy simbólicos. Seguro que todos tenemos anécdotas de cuando éramos pequeños, cuando íbamos con nuestros padres al campo o donde sea, y la relación con ese entorno natural, con las especies autóctonas, ¿no? Entonces hay un vínculo también de la zona del arraigo, en cada sitio la suya. Y yo creo que, a ver, yo tengo mucha experiencia en mis árboles, en los árboles de mi zona, pero mis criterios a la hora de cómo trabajarlo, de cómo elegir, le van a valer a todos. O sea, si yo, este consejo que estoy diciendo de trabajar árboles autóctonos, le vale a una persona de Latinoamérica, a una persona del norte de España y a una persona del sur, ¿vale? Porque al final es un poco sentido común, ¿vale? Y buscar lo simple, que al final yo creo que es lo que funciona y lo que se puede mantener en el tiempo.
¿Cuánto tiempo? Porque la vida se va complicando. Cuando somos más jóvenes tenemos mucho más tiempo y más fuerzas. Cuando se va adentrando, va creciendo la familia, van las cosas, vamos aumentando nuestra colección. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de esos pasos, de enfocarla a optimizar y a naturalizar nuestro cultivo, vamos a disfrutarla muchísimo más, pero muchísimo más. Y vais a ver que os da la misma satisfacción un pino silvestre autóctono que un pino negro de importación, que os va a dar la misma satisfacción un mirto en flor que una azalea Satsuki, ¿vale? Y os hablo de especies de aquí, pero que cada uno, o sea, cuando veáis vuestros árboles haciendo las estaciones, desarrollándose, cómo evolucionan, cojáis fotos anteriores de varios años anteriores y veáis cómo ha avanzado, eso es fantástico, eso es fantástico. En cambio, conozco mucha gente que se le han muerto muchas especies que no eran de su zona. Tipos de acer, pinos pentafilas, tejo japonés, y son árboles no solo por lo costoso que son, sino porque es muy desagradable. A todos se nos han muerto árboles alguna vez, a todos, absolutamente a todos. El que diga que nunca se le ha muerto un árbol, miente. Profesional, aficionado de cualquier índole. Y es una experiencia muy desagradable, ¿no? Entonces, es mucho mejor ir a lo fácil. Y ya os digo, si hay una persona que es un enamorado de una especie y se quiere involucrar y hacer un microclima en su terraza, en su jardín para esa especie, porque es la que le gusta y tiene tiempo y recursos, no hay ningún problema, si eso es tal. Este vídeo va enfocado a esas personas que están un poco en tierra de nadie, que ya no saben lo que hacer, que ven que esto es demasiado complicado y están a punto casi de abandonar la afición, ¿vale? A ver, voy a ver algunas preguntas de las que me hacéis. Pues sí. Además, bueno, hay aquí alguien que me habla de edades. El bonsái no tiene edades. El bonsái lo puedes practicar desde un niño, desde un niño que ya tenga cierto control, hasta una persona muy mayor. O sea, eso es cuestión de dedicarle tiempo, observar muchísimo y hacerlo con muchísimo cariño. Nada más, no hay una edad ni... Esto lo puede hacer todo el mundo. Bueno, aquí sigue saludando más gente. Y nada, también comentarme por aquí, si queréis decirme, pues qué os parece la idea de la comunidad, que arrancará el 1 de septiembre. El 1 de septiembre ya estará el botoncito en mi canal de YouTube para que le deis a agregaros, ¿vale? Y bueno, me podéis decir también qué os parece, qué añadiríais, qué temas os gustaría tener en los directos. No sé, ¿cómo lo veis el contenido? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece todo este tema? Bueno, parece que le va gustando al personal, le va gustando. Gracias, Juan Carlos. Vale. A ver, aquí dice un aficionado. Vale, pues mira, aquí hay gente que dice que no lo dejaría nunca, que son unos enamorados de esta afición y la verdad es que yo tampoco. Yo he tenido mis historias, mis errores como todo el mundo y siempre me he sobrepuesto. Pero siempre buscando la superación en que al final, ya os digo, que cada especie es un mundo y que llegar a dominar una especie es muy difícil, lleva muchísimo tiempo. Entonces, si encima le agregas a una especie que no es de tus latitudes, que no es de tu zona, fijaros, yo llevo
bueno, yo llevaré cerca de 30 años aficionado al bonsai, como profesional más de 25. Este año, bueno, cultivando alcornoque, pues puedo llevar 25 años, más de 25 años seguro. El alcornoque de mi logotipo, ese creo que llevaba 21 o 22 años conmigo. Ya, ha pasado los 20 años conmigo. Bueno, pues ese no, otro que tengo, que llevará cultivándose unos 12 años, cosas así, este año por primera vez, ha hecho bellota. Imaginaros, creo que he conseguido la combinación que me puede hacer que esos árboles, combinación en cuanto a abono, que fructifiquen. Imaginaros, o sea, ya no solo conseguir que te vayan bien, que se desarrollen bien, sino que lleguen a fructificar y un alcornoque con su bellota, seguramente habrá por ahí, no seré nunca, seguro, pero que yo no lo había visto en las exposiciones que he estado, tanto española como europea. No he visto nunca un alcornoque, no encina, alcornoque con bellota, no lo he visto. Pero bueno, seguro que alguien más lo ha conseguido, fijo. Y yo, con esto os digo la complejidad que tiene cada especie, ¿no? Bueno, que si nos vamos a especies que no tienen la luz adecuada, que no tienen las temperaturas en verano, invierno adecuadas, que todo se complica demasiado. No sé. Pues mira, aquí Roger nos dice que, bueno, que es muy buena idea, que empezaría con un tema básico como herramientas y de cómo cuidarlo. Vale, de acuerdo. Hay algunos vídeos ya en el canal sobre ese tema, sobre cómo explicar las herramientas y tal, pero bueno, sí que se puede hacer en la comunidad, añadir algún vídeo más muy, muy básico para gente que está empezando ahora, desde cero, desde cero, cero, cero. O sea, si esa idea os gusta y me lo comentáis, hacemos un vídeo específico, no tengo ningún inconveniente, no solo en explicar técnicas muy avanzadas, sino en cosas muy básicas. Bonsai prácticamente desde cero, ¿vale? Para gente que comienza, porque tampoco hace falta comprar la colección completa de herramientas. Ya creo que en algunos vídeos lo he dicho. Con 3 herramientas, y si me apuras, 2 herramientas, en bonsai se puede estar varios años, ¿eh? Varios años sin tener que avanzar en herramientas. A ver, la herramienta es para toda la vida, pero que con una tijera y una podadora arrancamos muy bien. Un alicate de ferretería que tengas en casa para los alambres, sobrado, ¿vale? Ya dependiendo la cantidad de árboles que tengas y a la velocidad que quieras trabajar, pues hay herramientas que te dan más destreza, ¿vale? Y ya el alicate de ferretería no vale y habría que buscar uno más manejable y tal para ir más rápido, pero bueno, eso es cuando ya evoluciona. Y muchas veces la gente o sea, tengo que comprar un montón de herramientas, que ese es otro error que digo muchas veces en los vídeos, que hay grandes aficionados que tienen una colección de herramientas impresionante, compran los mejores abonos japoneses, se gastan una fortuna y después no invierten en árboles que funcionan. Tienen árboles que no funcionan y encima de dudosa calidad. Pero bueno, me parece muy buena idea lo que ha puesto este aficionado y lo tengo en cuenta, ¿vale? Si me lo comentáis más, lo haremos seguro, ¿vale? Vale, aquí no os llamo por vuestro nombre porque hay algunos nicks que son hasta difíciles de pronunciar. Pero bueno, sí que están de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿vale? Que al final lo sencillo es lo que funciona y que cuanto más autóctono mejor, dicen por aquí, ¿vale? A ver. Gracias a ti, Nacho, por comentar y por estar aquí en el directo. Seguro. Gracias, Raúl. Gracias, Chimo. Un saludo. Siempre estás ahí también comentando los vídeos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Es la intención, que os ayuden los vídeos y todo lo que hacemos. Gracias a ti por comentar también.
Aquí me están echando las culpas, José Miguel, de que tengo culpa de que os enganche al mundo del bonsai, que sea la culpa. Pero bueno, yo encantado de enganchar mucha gente a esta afición y esto es precisamente para que no se vaya nadie, para que nadie se aburra y que nadie se dé por fracasado aquí, porque seguro que encuentra la especie con cuidados muy básicos, muy sencillos, muy cortos. Es que hay árboles, yo os digo realmente, mira, yo tengo muchas especies, no una ni dos, muchas especies que toco una vez al año, no las toco más. En general, los caducos de mi zona, los caducos que yo tengo aquí, os hablo de fresno, de nellicán, de almendros, de esos mínimos, esos no los tengo que tocar nada más que una. Solo los toco cuando pierden la hoja, los podo, los formo y se acabó. Ni los pinzo. De año a año, de año a año, así. Y hay árboles que toco 2 veces al año. No los toco más. Su abonado, ahora estoy utilizando un abono sólido que me está yendo muy bien, de agricultura, abonos muy avanzados que están súper evolucionados. O sea, en agricultura tenemos unos productos buenísimos, buenísimos, y que te venden un saco por, bueno, en agricultura un saco de 25 kilos, 40 euros, que te va a durar toda la vida una aficionado que tenga 10 árboles. Eso es carísimo, porque hay sacos de 20 kilos que valen 5 euros, ¿vale? Y son árboles, son abonos muy desarrollados. No le estoy haciendo publicidad a nadie, solo os digo que con pocos cuidados, con muy poco dinero, se pueden tener los árboles muy bien, muy, muy bien, ¿vale? A ver, que os leo por aquí. Vale. Aquí personal que le gusta también mucho los alcornoques, a Juan Carlos. Nos pregunta que sabéis la técnica del taladro. Vale. Porque tengo ramas muy altas. Vale. Mira, el alcornoque te puede llegar a hacer ramas traseras. Mientras tenga vigor arriba, no lo va a hacer. Pero una cosa que no sé tu caso concreto, sería un buen caso para que hicieras un vídeo y me lo mandaras, ¿vale? A ver ahora si el otro 50% del canal, que es mi mujer, puede poner abajo el correo electrónico de nuevo para que puedas mandar un vídeo si quieres y vemos, porque el alcornoque funciona muy bien de a codo. Entonces, si tienes la rama muy alta, yo antes de hacer técnica de taladro, porque el alcornoque tiene la corteza muy gorda y ahí no vas a controlar muy bien cómo pegan los cadmios, y yo vería mucho más factible hacer una codo, y si la parte de abajo no es muy interesante y te puedes quedar con la parte de arriba y tener ya las ramas más cerca, esa sería una solución muy acertada. De hecho, yo tengo un caso aquí y tengo material que lo he grabado y no está editado sobre una codo de un alcornoque y lo puedo compartir. Lo voy a apuntar para verlo. Y ese puede ser un vídeo que os puede ayudar también, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Vale, muchas gracias a ti, Javi. Me alegra que os guste la idea. ¿Cuál es el bonsai más complicado de mantener? Me pregunta Fénix. No hay uno más complicado. Imaginaros, ya os digo, y he vendido algunos, ¿eh? Se lo he advertido a los clientes, pero cuando he mandado un árbol mediterráneo a un acebuche a países de mucho frío, al final los tienen en invernadero. Son sitios donde suelen tener solarium y demás, y los tienen ahí. Y les tira, pero complicado. Entonces, allí el más complicado sería un acebuche. El más complicado aquí, pues sería el Chinese Paris, el Inoki, todas estas especies de países muy fríos.
¿vale? Es que yo casi no sé ni pronunciar. Vamos, nunca me he molestado en saber cómo se cultivan porque no me interesa. Países de esas latitudes, en mi jardín, no he tenido nunca interés en que entren. Si han entrado especies que no son de aquí, que son casi tropicales, ¿vale? Ficus, algunas especies tropicales muy bonitas. La azalea, por ejemplo, es casi tropical. Se comporta casi como un ficus. Es más débil en cuanto a patógenos, ¿vale? Sobre todo a hongos, y hay que estar más encima de ella. Pero bueno, especies donde que necesiten mucho frío, en Sevilla, bueno, acaba de Guadaira, como tú comprenderás, te molesto. Vale, entonces no hay una especie en sí complicada, hay una especie que está fuera de su entorno. Imaginaros llevaros al terreno de las mascotas. Bueno, yo he visto a gente que tiene un husky siberiano en Sevilla, lo está paseando y el hombre lo está pasando fatal, vive el hombre pues, muy mal. Pero imaginaros que alguien quiere tener de mascota un pingüino. Aquí, pues, pero si lo quiere tener en Alaska, pues el pingüino va a estar estupendamente. En Alaska es la zona de frío. Pues igual, ¿no? O el que quiere tener, yo qué sé, un podenco pues le tiene que comprar un traje, en una zona de frío tiene que comprar un traje al podenco, pues esto es igual. Esto al final no hay una especie más complicada que otra, sino una especie que está más fuera de su entorno. Porque los árboles, ya os digo, en su entorno natural nadie les hace nada. Los árboles van solos. Si tienen su climatología y su humedad y su poco alimento que se lo tenemos que aportar en la maceta, pero los árboles que cultivamos, sobre todo a mí que me gustan mucho el llamadori, van en sitios muy, muy agrestes, que tú dices, ¿cómo puede vivir esto? Que tú muchas veces dices, joder, si estabas criado ahí entre rocas, que no te llovía, te han pasado fuego, y ahora la lata que me estás dando a mí en la maceta. Pero bueno, que esas especies después aquí van solas. O sea, si buscas especies autóctonas que tengan todo su entorno bien, vas a tener que hacer muy poquito. Vale, más cositas por aquí. Raúl, me dices que diga el abono que uso. No es ningún abono especial, de verdad os lo digo. Usar un abono de calidad. Mira, hay abonos que vienen como encapsulados, ¿vale? Que tienen liberación muy lenta. Puedo hacer, si queréis, un vídeo. Ese me parece muy buena idea. Vídeo, abono. Para que sepáis identificar las cualidades de un vídeo, de un abono, ¿vale? ¿Se ha conectado aquí algo? Vale. Para que sepáis identificar cómo es un abono, ¿vale? ¿Qué son los macronutrientes? ¿Qué son los micronutrientes? Si es de liberación lenta, si es químico, orgánico, minero-orgánico. Que tú cuando cojas un bote o un saco, lo veas por detrás, sepas cómo es. Después, yo os puedo decir que con toda mi experiencia, con todos mis años de cultivo con los árboles, con todo eso, he cometido errores. Porque hubo un abono que me la lió. No se comportó como ponía en el papel. Ahí también está que esté hecho por un laboratorio reconocido. Hay muchas marcas muy buenas. Bayer, Kenogar, hay un montón de marcas. Yo no quiero hacerle publicidad absolutamente a nadie. Hay muchas marcas muy reconocidas. Entonces, no escatiméis. Al final, si utilizáis un abono de agricultura, los más caros van a ser muy baratos. Porque el precio kilo va a ser muy barato comparado con abonos japoneses. ¿Vale? Y todo lo que lleve la palabra bonsai detrás va a ser carísimo en relación precio kilo. ¿Vale? Entonces, irnos a la alta gama del abono en agricultura va a seguir siendo un precio tirado, ¿vale? Para utilizarlo en bonsai. Entonces, no te quiero dar un abono concreto. También, ¿por qué? Porque hay que utilizar bien los abonos. ¿Vale? Cuidado con los abonos, ¿vale? Hay abonos con los que no vas a tener ningún problema porque son más fáciles, porque son 100% orgánicos. Hay abonos minerorgánicos, hay abonos químicos. Las cantidades, cómo utilizarlos, van ahí directamente relacionados con el éxito de ese abono. ¿Vale? Entonces, me podéis hacer consulta. Me podéis decir, oye, mira, tengo este abono. ¿Qué te parece? Me lo mandas, yo lo miro y yo te digo cómo yo utilizaría ese abono y si te va bien, para qué especies lo vas a utilizar.
también, porque hay especies que requieren un abono más alto, hay especies, hay grupos de especies, ¿vale? Yo utilizo un abono para todo lo que tengo aquí. A uno le echo más cantidad, a otro le echo menos cantidad, pero solo un abono, en otoño y en invierno. No cambio de abonos en otoño y en invierno, porque mis abonos son siempre muy equilibrados, ¿vale? Le pongo más cantidad en primavera, menos cantidad en otoño, ¿vale? Porque hay componentes del abono que se van antes que otros, y el nitrógeno es una de las cosas que primero se va, ¿vale? Entonces, sí que os puedo decir, y os puedo poner ejemplos de éxito, ¿vale? Yo, mira, tengo aquí incluso especies que son casi de alta montaña y que van un poco más complicadas en cultivo, como en mi zona, ¿eh? En otras zonas van más suaves, como son sabinas, ¿vale? Y yo tengo las sabinas a tope, en pleno verano, en pleno agosto, las tengo creciendo como locas, que no me da tiempo casi que a limpiarlas, porque hay que tenerlas muy limpias, ¿vale? Y bueno, tengo otro vídeo preparado sobre sabinas muy interesante. Mi conocimiento sobre las sabinas al principio era basado en lo que aprendí, en lo que me enseñaron en mi formación, en todo eso, pero claro, a mí me formó gente que no vivía aquí. Ya os diré quién son, porque son gente muy relevante en el mundo del bonsai. Y yo tenía un concepto que era equivocado. Hasta que yo no he sufrido mis patógenos, mis cosas aquí de mi sabina, porque una persona que es muy conocida por una especie en un lugar concreto, que ha conseguido éxitos en su lugar concreto, lo llevas a otro y no tiene el mismo éxito, porque se tiene que adaptar a cultivar de otra forma allí, ¿vale? Imaginaros, yo cambio de residencia y me voy a un país con una climatología totalmente distinta a la mía y voy con especies nuevas. Tengo que empezar, no de cero, pero tengo que empezar a experimentar. Tengo que empezar a experimentar. Y mi experiencia, pues, me valdrán los conceptos. El detalle no, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? ¿Qué más me preguntáis por aquí? A ver. Pero bueno, cerrando este tema, me podéis mandar consultas de ese tipo también. O sea, todos los que estéis en la comunidad me podéis usar también ese canal del correo electrónico y el comentario de los vídeos. Me podéis hacer consultas y yo os respondo en privado qué me parece y tal, ¿vale? Y cómo yo lo haría. Me molaría que nos... A ver, me molaría que nos ayudaras con el tema de diseños en coníferas, ¿vale? Cómo retorcer ramas, injertos, identificar las venas vivas. ¡Wow! Ahí tengo un material muy chulo, muy chulo. Mira, yo llevo cultivando juníperos mucho tiempo. Yo importé un árbol de un junípero Itoigawa, de una variedad muy buena. Que alguien que conoce mucho y tal, que ha estado estudiando muchísimos años en Japón y tal, me dijo que era la mejor variedad de Itoigawa que hay, que utilizan en Japón, que esta es la que utilizan con mayor frecuencia. Yo no soy un experto en todas estas cosas. Yo solo tuve ese árbol, que además este dibujo me lo hicieron de ese árbol, y del diseño de ese árbol, ese dibujo. Tuve el privilegio de hacer un taller con Taiga Uruchibata, con Terry Fong, y bueno, y me hablaron de todo ese tema, y pude hacer el diseño con esos dos grandes gigantes del bonsai, diseñar ese árbol. Ese árbol ya estuvo en mi poder, se llevó a buen puerto, se consiguió hacer el árbol que queríamos, y de ahí saqué yo los esquejes de los cientos de juníperos que tengo desarrollados. Hay árboles que pueden llevar perfectamente cerca de 20 años ya desde esqueje, ¿vale? Que lleva con un grosor, siempre en maceta, nunca en el suelo. Y este año no son de los más viejos que tengo, por eso más viejos los estoy engordando, están en fases más primarias, pero este año ya estoy formando muchos de ellos. Siempre he estado formando en tamaño pequeño, prácticamente que ni pasaban por la web, se vendían, se iban vendiendo, incluso algún profesional me ha comprado alguna tanda para revender y
y ahora estoy haciendo bastante de ello. El verano es muy buena época para trabajar los juníperos porque, bueno, fluyen más savia por ello y, bueno, no es algo muy complicado, pero tiene un par de detallitos que vosotros vais a poder hacer perfectamente. Personas que no estén muy metidas en este mundo, porque son conceptos básicos. Las coníferas van por venas y al final es sacrificar algunas ramas, se dejan con muchas ramas, sacrificar una rama y ahora llevar esa vena hasta la base, ¿vale? Trabajar la madera, ir tirando de la madera y puedes conseguir diseños muy guapos. La conífera, el junípero te da un resultado muy bonito en el primer diseño, o sea, es muy gratificante porque primero lo has sacado de un esquejito y dándole las curvas acertadas, pues puedes conseguir árboles muy chulos. Estoy trabajando muchos de ellos ahora. Estoy grabando, almacenando material. Cian está haciendo todo lo que puede para tener todo el máximo contenido y sí que os puedo poner casi que hacer una pequeña sección de eso porque hay muchísimo material. Estoy trabajando muchos árboles. Así que Ibi de Valencia, tenlo en cuenta que de eso va a haber vídeos bastante y bastante interesante que con cosas que nadie explica, tío, nadie explica estas cosas, al final las tienes que aprender solo y os lo voy a contar, os lo voy a contar todo. A ver, Carlos dice... Mira, Carlos, sí, prácticamente es así. O sea, el alambrado al final, el objetivo que tiene es mantener la rama en la posición de la forma que le hemos dado. Si tú pones el alambre y a los 6 meses que me estás diciendo lo quitas y las ramas se quedan en su sitio, el alambre ya no pinta nada. Lo que va a hacer es clavarse y provocarle algo. Así que estás haciendo lo correcto, ¿vale? En clima tropical, perfecto. No hay ningún problema. Sí, ya te digo, el alambre es algo. El alambrado al final, a ver, que todo bien hecho está bien hecho. Eso es una cosa de perogrullo. Pero muchos aficionados también nos habíamos obsesionado y os obsesionáis ahora vosotros los que estáis empezando con el alambrado. El alambrado en los 45 grados y tal. Que sí, que alambrar bien da mejor fruto, quedan mejor las ramas posicionadas, queda todo mejor, pero que tampoco os obsesionéis. La gente que alambra muy bien es porque alambra mucho. Un aficionado que tiene 10 árboles y que alambra 2 veces al año, 3 de ellos, pues la destreza que va a tener en alambrar no va a ser como el que trabaja el 100% de su tiempo en un vivero y hace muchos árboles cada día, ¿vale? Entonces, si la rama se queda en su sitio y no hacéis daño al árbol, ya, porque el alambre es algo que vas a quitar, no te obsesiones, ¿vale? Yo si queréis, en ese apartado que estamos diciendo de vídeos básicos, me lo estoy anotando, de vídeos básicos podemos ver todo lo que queráis de alambrado, todo lo que queráis. Y os voy a decir, yo no soy el que trabaja más fino alambrando ni nada de eso, pero bueno, he conseguido formar árboles a un estado muy avanzado y de manera muy correcta, con diseños que a mí me gustan bien, me gustan bastante, ¿vale? Creo que el diseño que me gusta. Tenéis vídeos en el canal donde hay un acebuche concretamente que lo hice 3 veces completo y no estaba no estaba contento con su diseño y lo empecé de nuevo. O sea, hay veces que aciertas a la primera y hay veces pues, que tardan más. Pero no os obsesionéis con el alambrado. El alambrado lo ponéis. Las ramas se quedan en el sitio que tú quieres, perfecto. No le haces daño al árbol, bien. Eso a los pocos meses, al poco tiempo, lo vas a quitar, ¿vale? Ay, amigo Fénix, los mirlos. Los mirlos es un problema. Es un problema que tenemos todos. Los palos que nos escalvan, nos quitan el mojito cuando más bonito está. Ya, pero eso forma parte del entorno. Ahí poco podemos hacer. Poco podemos hacer. Hay que convivir con ellos. Es un problema con el que tenemos que convivir. ¿Quién más nos pregunta por aquí? Nacho.
Efectivamente, Nacho. El sentido común nos va a eliminar muchísimos problemas y nos va a ahorrar mucho dinero. Efectivamente, así es como tú dices. Francis Cruz nos dice: hola Santi, perdona por mi ignorancia, pero nada, aquí no hay nada que perdonar, aquí estamos todos aprendiendo, todos, en mayor o menor nivel, estamos todos aprendiendo, día a día. A ver, vale, sí, me preguntas, ¿cuál es el precio de pertenecer a la comunidad y en qué consiste? Mirad, sí, la comunidad va a tener un precio casi simbólico, ¿vale? La comunidad, no lo he dicho antes, no sé, no, vamos, tenía pensado decirlo, pero estaba esperando que alguien lo preguntara y habéis hecho muy bien en preguntarlo. A ver, la comunidad va a tener un precio simbólico de 5,99 al mes. Eso es un precio que va a estar desde septiembre, que se te podrá suscribir a esa comunidad, hasta diciembre. En diciembre el precio cambiará. Los miembros que os hagáis ahora, a partir de septiembre, tendréis ese precio para siempre. Así sea muchísimos años, y que nos podemos ver 20 años después. Tendréis el mismo precio porque seréis miembros fundadores, además de otros privilegios que os voy a decir. Todas las personas que se suscriban en este año 2026 seréis miembros fundadores de esta comunidad. Y ya os digo que vais a tener algunos privilegios que no van a tener las personas que, oye, que los que vais a ayudar a que esto salga adelante, a que esto se funde, a que esto funcione, yo os lo voy a agradecer y vais a tener esos privilegios. Yo creo que el contenido está sobradamente justificado, o sea, el precio está justificado sobradamente. Tendremos un material que también ha requerido mayor esfuerzo, nuevos medios, un montón de contenido, nos va a requerir muchísimo más tiempo, pero quiero daros ese apoyo constante. Yo creo que va a ser una herramienta, podéis probar, a ver si os merece la pena o no, y después vosotros decidiréis. Pero yo creo que la persona que esté comenzando desde cero a medio avanzado, aficionados de poco avanzado a medio avanzado, le podéis sacar muchísimo partido a esto. Y os voy a quitar un montón de dudas y vais a pegar saltos de gigante con vuestros árboles. Así que ese sería el coste, que es la pregunta de él, y en qué consiste. Lo que consiste, ya lo he dicho, habrá mínimo un vídeo a la semana de lo que hemos comentado. Vídeos de técnicas, evoluciones, de todo lo que hemos visto aquí. Esos vídeos van a irse actualizando con la temática que vais a ir proponiendo. Tendréis un canal directo donde vais a poder hacer todas las consultas por correo electrónico. Tendréis vídeos de venta de árboles, ¿vale? Incluso mediamos allá aquí. Tendréis los miembros de la comunidad, tendréis algún descuento en esos árboles, además del privilegio de poderlos comprar antes. Y haremos incluso vídeos de vuestras consultas concretas, ¿vale? Que sacaremos. Responderé a todas y algunas se harán vídeos concretos, ¿vale? ¿Qué más me preguntáis por aquí? Sobre el agua para el riego, vale. Vale. Simo, ahí en Valencia yo sé que tenéis un agua complicada. Lo podemos hacer. Incluso podemos ver, si queréis que profundicemos en temas del agua, en cómo medirla, en cómo evaluar si tu agua es buena o no es buena. Todo eso lo podemos ver. Es un tema que bueno, me parece interesante. Pero si ya partes con un agua mala, busca especies que la aguanten. O sea, busca especies que van a ir mejor con aguas motizadas. No voy a decir lo contrario. Pero que pueden vivir con tu agua de red. Con tu agua de red. El agua que tú tienes allí, hay especies que pueden vivir con ese agua. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. A partir de ahí, avanzamos y perfeccionamos todo, nos complicamos todo lo que queramos. Pero lo que no podemos irnos es a acidófilas, a árboles que quieren agua muy pura, agua 100% osmosis y tal,
porque te van a complicar el asunto, ¿vale? Y además, fíjate, está un poco siempre ligada que cuanto más complicada es el agua, suelen ser climas más cálidos, por lo menos en esta zona. En Latinoamérica yo sé que hay agua muy pura en sitios cálidos, ¿no? Pero cuando vamos a zonas más frías, el agua es más pura. ¿Qué relación encontráis con eso? Árboles que soportan mejor la cal están en lugares donde el agua es más dura. Árboles que quieren agua más pura están en lugares donde el agua suele ser más pura. Está relacionado, ¿vale? Entonces, partimos de eso. Y a partir de ahí vemos todo lo demás. Vale, ¿qué más? Me preguntáis por aquí. José y Alejandro. Hola, Santi. ¿Cómo y cuándo puedo reproducir un desojo? Pues, a ver, reproducir hay varias técnicas de reproducción. Si lo quieres hacer de esqueje, si lo quieres hacer de acodo, ¿vale? Pues sería a comienzos de primavera. O sea, en acodo un poquito antes, perdón, en esqueje un poquito antes, ¿vale? Antes de que empiecen a brotar los árboles. Puedes hacer acodo, te aconsejo que lo metas en invernadero. Puedes hacer esqueje, perdón, puedes hacer esqueje y acodo un poquito más avanzada, ya metidos en primavera. Y van muy bien, son árboles que de acodo van fácilmente. Vale, ¿qué más por aquí? Juan Garrido. Reconocer enfermedades y tratamientos. Importante también, importante. Hace poco a un cliente que se llevó un árbol, me hizo una consulta para otro tema y acerqué las fotos que me envió y le detecté araña roja. Y es importante. No, plagas hay tantas como podáis imaginaros, ¿vale? Lo mismo que os digo, no comeros la cabeza mucho. Cuando llegue una plaga, los árboles, una cosa sí piden. Los árboles hay que mirarlos todos los días. Para mí eso es una gozada, es un privilegio. O sea, que yo tenga que mirar mis árboles todos los días, cualquiera de nosotros tenemos árboles para mirarlos. Entonces, están muy atentos. Y ante manchitas, cualquier cosita que veáis, ahí empezamos a ver, empezamos a actuar. Y al final os digo que no vais a tener cientos de plagas distintas, vais a tener un par de plagas de hongo, la típica de insectos y la de araña. El que lo tenga, hay zonas más propensas, hay zonas menos propensas, pero al final hay árboles que van solos, que incluso en su entorno las plagas no le afectan demasiado. Y hay árboles con los que hay que tener un poco más de cuidado porque cuando no están en su hábitat natural o en su climatología perfecta, se debilitan y entonces son más propensos a plagas, ¿vale? Entonces, eso lo podemos ver, pero podemos ver casos concretos, porque si no, de nada te sirve a ti que vives en una zona que yo le esté contando algo que le pueda valer a alguien que tiene en el norte o de mi zona que tenga. O sea, hay que ver cada caso. Y ya te digo, lo podemos ver tanto en privado por ese canal como poder hacer un vídeo, si me llegan muchas consultas parecidas, iguales, hacer un vídeo sobre esta plaga y sobre esta plaga, ¿vale? Porque sea algo de interés general. Así que también me parece interesante y me lo anoto. Vale, bueno, ya vamos casi por una hora. Se está alargando esto un poco más de lo que yo tenía pensado, pero bueno, a ver, no quiero dejaros a nadie sin contestar, aunque hay bastante por aquí. A ver, muchas gracias, Nate Bonsai, que dice que se apuntará. Pues me alegro que os parezca bien. Yo creo que se le puede sacar mucho partido. Yo ojalá hubiera tenido un canal así, algo así cuando empecé. Y cuando estaba a la mitad también. Me hubiera venido estupendamente. Pero eran otros tiempos y nadie había... Yo creo que es algo diferencial. Ahora mismo creo que lo que os estoy proponiendo, al final, las membresías que veo que ahora mismo hay en el mercado, tanto en canales como en plataformas, al final tú accedes a una colección de vídeos,
¿vale? Tienes acceso a una colección de vídeos, pero tú no tienes esa interactuación con el profesional que te va a asesorar, que te va a acompañar, que te va a decir si estás en el camino correcto para conseguir tu objetivo. Si el objetivo que te has marcado ahora es el correcto también, a lo mejor alguien te tiene que dar otro punto de vista y decirte, no, mira, ahora mismo tú estás intentando hacer agujas pequeñas y resulta que es que todavía no tienes el grosor del tronco que quieres. Estás en una fase distinta, estás enfocándote en una técnica que no es la que te adecua ahora. Entonces, ese acompañamiento no es lo que ofrecen ahora mismo las membresías que veo por ahí. Esto yo no lo quiero llamar una membresía, quiero llamarlo una comunidad, porque además vais evolucionando en función de lo que demandéis vosotros. Y ya os digo que me encantaría que eso avanzara incluso a llegarnos a ver en sitios donde podamos estar un grupo de gente y demás, que vayamos a distintas zonas y nos llegamos a ver. Y trabajar bonsai de una manera natural, con muchísima cercanía y con lo que es esto, que esto es para divertirse, tampoco es para complicarse la vida. Y yo creo que eso ahora mismo no hay nadie que lo ofrezca. Nadie que lo ofrezca de esta manera tan abierta y tan cercana. ¿Vale? Vale, nos dice que... Pues mira, Francisco, el plazo para la inscripción será en septiembre. El 1 de septiembre se abrirá ya. Tendréis que entrar en... Os haré un vídeo de cómo se accede a la comunidad, ¿vale? Y habrá un botón, un clic, yo haré un vídeo de cómo acceder y te suscribes ahí y punto. Y ya está, no tendrás, es algo muy, muy sencillo. No hay ningún tipo de alta ni baja, simplemente la mensualidad esa que os pedirán. También esto es nuevo para mí, esto es que había dicho esto. Y cuando te quieras dar de baja, te das de baja, cuando te quieras dar de alta, te das de alta. Lo que sí os digo es eso, que todos los que sois miembros, los que entréis ahora en 2026, tendréis ese precio para siempre, así pasen los años que pasen. Es algo que quiero hacer con la gente que va a apoyar esto y que va a al final sois los que vais a fundar esto. O sea, yo soy el canal, el medio para que todos vosotros hagamos una comunidad. Una comunidad, yo no puedo hacer una comunidad, la comunidad se hace con muchas personas. Yo puedo ofrecer el medio en el que todos sumemos y hagamos este espacio, ¿no? Que es la idea. A ver, nos preguntan aquí, por aquí, mis especies, las plagas típicas, cochinilla, pulgón y algún gusano. Vale, ¿verdad? Fácil, son muy fáciles. Esas son muy fáciles. Puedes utilizar insecticida ecológico, jabón potásico o alguna cosa de esta, lo tienes solucionado. Es que tampoco hay que ir mucho más allá. Vale. Bueno, pues yo creo que más o menos el objetivo de este directo está cumplido. Me habéis hecho, la verdad, enormemente feliz de ver a tanta gente por aquí saludando, comentando y demás. Creo que la idea está teniendo aceptación, bastante aceptación por lo que me estáis expresando. Y nada, me queda más que daros las gracias a todos. Y este mes que nos queda, que será agosto, antes de que empiece la comunidad, seguiré subiendo contenido, seguiré subiendo, informándolo. Me podéis escribir todos en los comentarios. Este vídeo se quedará en el canal. Podéis hacer ahí comentarios de todo lo que, dudas que se hayan quedado, que no hayan entrado o que no haya respondido. Sabéis que yo respondo siempre a todos los comentarios, al 100% de los comentarios. Si alguien alguna vez, en alguno de mis vídeos, mis muchos vídeos que tengo, no le he respondido a un comentario, que me lo haga saber, por favor, porque entonces que se me ha pasado y le responderé, aunque haya pasado mucho tiempo, ¿vale? Pero es el objetivo que no os quedéis con ninguna duda. Y si alguna no ha entrado o no he respondido aquí porque he ido volviendo un poco salteado, pues la responderé después y tendréis toda esta información disponible en un vídeo en el canal. Sin más, me despido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la comunidad.